Oh, mi estimada amiga, ¿podrías creer lo que el Espíritu Santo me confió al alba de esta jornada? Percibí claramente que una persona, en este instante, sintoniza mis palabras. Si es a ti a quien me refiero, a quien la esperanza ha abandonado, a quien ha elevado sus plegarias una y otra vez, solo para encontrar un aparente silencio celestial. Sin embargo, en ese momento de profunda quietud, Él me desveló una verdad tan sublime, tan impregnada de poder, que si decides acompañarme hasta la culminación de este diálogo, la esencia de tu fe se transformará irrevocablemente. Esta promesa la hago con la autoridad que reside en el nombre de Jesús. Te invito a compartir en la sección de comentarios si alguna vez has experimentado la delicada caricia de su divina presencia, pues lo que hoy compartiré contigo no emerge de mi propia comprensión, sino que fluye directamente del corazón omnisciente del Padre. Y si esta revelación resuena en lo más profundo de tu ser, no olvides unirte a nuestra comunidad en palabras de Catherine, ya que el Creador anhela manifestar muchas más verdades a través de estos instantes compartidos. Permítame relatarle una vivencia que marcó un antes y un después en mi existencia, un punto de inflexión que redefinió mi percepción de la gracia y el propósito divino. No siempre fui la mujer que hoy conoce, aquella que busca llevar un mensaje de fe y esperanza inquebrantable. Hubo un periodo en mi juventud donde cada aspecto de mi vida, sin excepción, parecía desmoronarse con una celeridad asombrosa. Era entonces una joven pletórica de ilusiones y ambiciones, pero la existencia me asestó golpes inesperados e implacables, uno tras otro, sin tregua alguna. Mi unión matrimonial se fragmentó de forma irreversible, dejando una herida profunda y persistente en mi alma. Mi labor ministerial, aquella que tanto anhelaba fructificara y se expandiera, se vislumbraba como un rotundo y doloroso fracaso, sin visos de recuperación. Una tras otra, las sendas se clausuraban inexorablemente ante mis ojos, dejándome postrada, de rodillas, con el alma desgarrada, implorando al Altísimo con un grito silencioso pero agónico. ¿Dónde estás, Dios mío? ¿Por qué me has desamparado en este abismo de desolación? En esta oscuridad que parece no tener fin. Es probable, mi querida amiga, que esa sensación te sea familiar, ese eco vacío de un grito desesperado, de una oración empapada en lágrimas que pareciera no trascender el firmamento, que no encuentra resonancia alguna en las alturas celestiales. Esa congoja abrumadora que te impulsa, sin quererlo, a cuestionar cada pilar de tu creencia sobre la divinidad, a dudar de la bondad y la existencia misma del Creador. Es en esos valles de sombra y muerte donde la fe se pone a prueba, donde la confianza es purificada en el crisol de la adversidad. Fue precisamente en ese estado de absoluto desgarramiento, de total vulnerabilidad y fragilidad humana, cuando el Espíritu Santo grabó en lo más íntimo de mi alma la lección más inestimable de toda mi peregrinación espiritual. No se manifestó a través de una visión majestuosa que me sobrecogiera, ni por medio de una experiencia mística sobrecogedora que desafiara la razón. No, su enseñanza se materializó por medio de la voz dulce y suave de una anciana, cuyo nombre ni siquiera conocía, una desconocida que se convirtió en un ángel de consuelo. Me encontraba yo sentada en la soledad de un banco en el parque, con el rostro anegado en lágrimas de amargura y desesperanza, cuando ella se aproximó con una mansedumbre inusual, con una calma que trascendía lo humano. Sus ojos, esos ojos, irradiaban una luminiscencia particular, esa luz interna que solo poseen aquellos espíritus que han transitado senderos cercanos al núcleo del corazón paternal de Dios, que han bebido de la fuente misma de la sabiduría divina. Se ubicó a mi lado sin pronunciar vocablo alguno, simplemente permaneció allí, envuelta en un silencio reconfortante, un silencio que hablaba más que 1000 palabras, un bálsamo para mi espíritu herido. Su presencia por sí misma era una manifestación de la misericordia divina, un recordatorio de que no estaba sola en mi abismo de dolor. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, minutos cargados de una quietud que invitaba a la introspección, con una voz melodiosa como miel derramada, una voz que infundía paz y consuelo, articuló una pregunta sencilla pero profunda. Hija, ¿percibes cuál es el momento en que la presencia de Dios se torna más palpable para nosotros, más cercana, más real? Yo, alzando mi semblante empapado de aflicción, la contemplé con una mezcla de desconcierto y anhelo, con la esperanza incipiente de una respuesta. Es justo cuando todo se derrumba, cuando no te quedan fuerzas, cuando ya no puedes más, me susurró con sabiduría ancestral, con una verdad que resonó en cada fibra de mi ser.
Porque es en ese preciso instante donde nuestra confianza en las propias fuerzas se anula por completo, donde nuestra autonomía se desvanece. Es ahí, en el ocaso de nuestra autonomía, en el fin de nuestras capacidades, donde finalmente le abrimos un espacio sagrado para que Él asuma su rol divino, para que Él sea Dios en plenitud, sin restricciones, sin interferencias de nuestra limitada voluntad, y mi corazón vibró ante esa verdad, como una cuerda tensa que encuentra su nota perfecta. Esa simple revelación transformó mi perspectiva, otorgándole un nuevo significado a mi dolor, para seguir cultivando una fe inquebrantable y descubrir las profundidades del amor divino que se revelan en la adversidad. No dejes de explorar palabras de Catherine. ¿Puedes concebir lo que aconteció en mi interior en aquel momento trascendental, en ese instante de epifanía espiritual? Sentí como si el propio espíritu de la santidad hubiese comunicado esa revelación a través de la venerable anciana, como un eco de la voz de Dios mismo. Era como si cada vocablo pronunciado por sus labios se convirtiera en una gota de óleo sanador, derramándose sobre las heridas más profundas y supurantes de mi espíritu, un bálsamo que comenzaba a cicatrizar. Si tan solo crees, me instó, evocando las palabras del Maestro Jesús que resuenan a través de los siglos, si tan solo confías que Él persiste obrando. Incluso cuando tu visión terrenal no logra percibirlo, cuando tus sentidos te engañan, es en ese punto donde el verdadero prodigio comienza a gestarse, donde lo imposible se vuelve posible. Y hoy, mi querida hermana, deseo interrogarte a ti con toda la honestidad y la compasión de mi alma. ¿Has ponderado la asombrosa posibilidad de que, quizás, tus mayores reveses y descalabros, aquello que consideras tu ruina, estén sirviendo de escenario idóneo para que el Altísimo componga la narrativa más gloriosa y redentora en el lienzo de tu existencia? Que lo que tú ves como un final, Él lo esté preparando como un majestuoso comienzo, porque permíteme revelarte una verdad que he aprehendido a lo largo de incontables años, caminando en estrecha comunión y dependencia total del Espíritu Santo. Él no comparte su magnificencia con ninguna criatura, Él no cede su trono a nadie. Mientras nosotros, con nuestras propias manos, con nuestra limitada perspicacia, con nuestra menguada inteligencia y con nuestras agotadas energías, intentamos rectificar las circunstancias, intentamos forzar los resultados, Él aguarda. Aguarda con infinita paciencia y soberanía, hasta que alcanzamos el umbral de nuestra propia impotencia, hasta que nos damos cuenta de que no podemos más, hasta que nos rendimos por completo a su soberanía y a su divina voluntad. Es en esa entrega total, en esa abdicación de nuestro control, donde su poder se manifiesta sin restricción, sin ataduras, sin límites. Es en la fragilidad humana, en nuestra debilidad más palpable, donde su fortaleza resplandece con mayor intensidad, orquestando desenlaces que superan con creces cualquier expectativa o plan que hubiésemos concebido, cualquier sueño que hubiéramos forjado con nuestra mente finita. Su gloria se revela plenamente cuando nuestra propia fuerza se desvanece. Rememoro una noche, varios años después de aquel encuentro revelador en el parque, cuando me encontraba intercediendo fervientemente por una mujer que había acudido a uno de mis servicios de sanación. Padecía de un cáncer en etapa terminal, una enfermedad que devoraba su cuerpo y su esperanza. Los pronósticos médicos le otorgaban apenas 2 semanas de vida, un veredicto cruel e inexorable. Sus hijos se hallaban a su alrededor, con los semblantes cubiertos de lágrimas y la mirada desprovista de cualquier atisbo de esperanza, sumidos en la desesperación. Al posar mis manos sobre ella para elevar una plegaria, un suceso de carácter extraordinario se manifestó, algo que trascendía la razón humana. No fue mi propia fe la que desencadenó aquel portento, no fue mi convicción la que lo materializó. No, mi apreciada amiga, mi convicción en ese instante era tan ínfima como una semilla de mostaza, apenas perceptible. Pero el Espíritu Consolador, el Espíritu Consolador, se movilizó con una potencia tan abrumadora, tan innegable, que incluso yo misma quedé absorta en el asombro y la reverencia ante su majestuosidad. Sentí como si una corriente eléctrica, pero de una suavidad comparable al terciopelo más fino, me atravesara las manos, fluyendo directamente hacia ella, una energía divina que la envolvía. La mujer empezó a temblar, no por miedo o por debilidad, sino bajo la inmensa potencia y la abrumadora presencia divina que la saturaba. Y en ese instante preciso, con una voz que no me pertenecía por completo, una voz que resonaba con autoridad celestial, resonaron estas palabras con convicción inquebrantable.
Cáncer, en el nombre soberano de Jesús, abandona este cuerpo. Eres un intruso aquí, una entidad ajena, una enfermedad que no tiene cabida. Este templo corpóreo pertenece exclusivamente al Espíritu Santo. Adivinas lo que ocurrió apenas 3 jornadas después de aquel suceso. Los exámenes médicos realizados con la mayor precisión, con la tecnología más avanzada, no revelaron vestigio alguno de la enfermedad maligna, ni el más mínimo rastro. Los profesionales de la medicina lo calificaron como una remisión espontánea, un fenómeno inexplicable para la ciencia, un enigma sin solución. Yo, sin embargo, lo designo con una certeza absoluta como un milagro del Dios viviente, una manifestación irrefutable de su poder ilimitado, un testimonio de su amor que todo lo restaura. Pero he aquí la maravilla, mi querida compañera de jornada, no fue mi destreza o mi mano la que ejecutó el portento, la que obró la sanidad. Tampoco fue la magnitud de mi fe lo que obró lo extraordinario, lo que desafió los límites de la lógica humana. Fue, en cambio, mi disposición incondicional, mi anhelo de ser un humilde instrumento en medio de mi propia fragilidad humana. Fue el Espíritu Santo utilizando a una mujer que, habiendo sido quebrantada y purificada en el fuego de la aflicción, había aprendido la invaluable lección de confiar plenamente en Él, incluso cuando todas las circunstancias conspiraban para indicar un desenlace adverso, cuando todo gritaba lo opuesto a la esperanza. ¿Comprendes la profundidad de esta revelación? El Espíritu Divino no busca individuos impecables, seres sin tacha o infalibles. Él anhela encontrar almas disponibles, corazones que han sido lo suficientemente quebrantados para permitir que su luz inmaculada se filtre a través de cada grieta, iluminando la oscuridad más densa y transformando el dolor más profundo en un testimonio viviente de su gloria. Para seguir descubriendo cómo tu propia vulnerabilidad puede ser un portal para la gloria divina, te invito a suscribirte a Palabras de Catherine. Déjame formularte una pregunta que, estoy segura, resonará directamente en lo más íntimo de tu corazón y en lo más profundo de tu ser. ¿Cuál es el ámbito de tu vida que, en este preciso momento, parece estar sucumbiendo, desvaneciéndose ante tus ojos, perdiendo toda su esencia? ¿Es tu vínculo conyugal, esa relación que una vez fue tu pilar? ¿Es tu bienestar físico que te abandona lentamente? ¿Son tus recursos económicos que se agotan sin control? ¿Es la trayectoria de tus hijos que te llena de preocupación? ¿Es tu servicio a Dios que sientes estancado, sin propósito, sin fruto? O quizás son tus más preciados anhelos y aspiraciones, esos sueños que una vez te impulsaron y que ahora parecen desvanecerse en el aire. Deseo que por un instante, apenas un breve momento de lucidez, contemples la asombrosa posibilidad de que aquello que tú calificas como un rotundo fracaso, el Creador lo designa como una fase de preparación, como un crisol que forja un carácter más puro. Que lo que tú visualizas como el epílogo, el final de un camino, Él lo concibe como el preludio de algo magnífico, de una nueva obra que está a punto de desplegarse con resplandor y gloria inaudita. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, la Sagrada Escritura proclama con autoridad y una promesa inmutable. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Observa detenidamente esas palabras, mi amada hermana. Todas las cosas, mi apreciada amiga, no menciona algunas cosas, ni solo las experiencias favorables, ni exclusivamente los momentos de alegría, sino categóricamente todas las cosas sin excepción alguna. Pero, percibes la clave intrínseca a esta promesa, se dirige a los que aman a Dios, no dice a aquellos que nunca yerran o a quienes tienen cada aspecto de su vida resuelto y perfecto. Dice, sin ambajes, a los que aman al Altísimo, a aquellos cuyo corazón busca sinceramente su rostro. Y si en este momento te encuentras aquí, escuchando este mensaje, si tu alma experimenta una sed ineludible de su presencia, incluso en medio de la tribulación, esa es la evidencia irrefutable de que lo amas con genuina devoción, que tu corazón aún le pertenece. Permítame transportarte, por un instante, a uno de los recuerdos más atesorados en el santuario de mi memoria, un recuerdo que marcó mi ministerio. Me encontraba en un pequeño auditorio en la ciudad de Pittsburgh, y apenas congregaba a 200 almas. Me sentía tan inadecuada, tan insignificante en aquel escenario, tan carente de la elocuencia y el carisma que creía necesarios. Existían oradores de mayor elocuencia, evangelistas con un renombre más extendido, con ministerios de mayor alcance, pero allí estaba yo, con el cuerpo tembloroso detrás del púlpito,
luchando contra mis propias inseguridades. Comencé a disertar sobre el concepto de la fe, pero las palabras que emitía parecían vacías, desprovistas de cualquier vestigio de autoridad o poder, como ecos huecos en el vasto espacio. Hasta que dejé de esforzarme por impresionar a la audiencia, dejé de intentar ser alguien que no era, y simplemente abrí las compuertas de mi propio corazón. Abandoné mis notas meticulosamente preparadas y comencé a compartir mi propio quebrantamiento, mis propias caídas, mis propias fragilidades y mi propia e imperiosa necesidad del Espíritu Santo. Fue en ese instante de completa desnudez emocional, de vulnerabilidad absoluta y rendición, que Él descendió. Oh, mi querida amiga, cuando cesamos de simular, cuando nos despojamos de nuestras máscaras y simplemente nos mostramos tal como somos, en esa autenticidad, el Espíritu Santo encuentra el espacio propicio para manifestar su obra transformadora con una potencia inusitada. Una mujer que había permanecido postrada en una silla de ruedas durante 15 largos años se puso de pie, no porque yo poseyera un don particular o exclusivo que me hiciera especial, sino porque el Espíritu Divino honró la sinceridad de un corazón contrito y humillado. Otro hombre, cuya audición había estado ausente desde su infancia, comenzó a percibir los sonidos del mundo por primera vez, un milagro auditivo. Una madre, que había perdido el deseo de vivir tras la dolorosa partida de su hijo, halló la esperanza renacer en su espíritu una vez más, un renacer espiritual. El aire se cargó de una presencia innegable, y la incredulidad se desvaneció ante la magnitud de lo sobrenatural. ¿Sabes qué fue lo que verdaderamente se transformó esa memorable noche, más allá de los milagros físicos? No fue mi técnica para interceder, ni la vastedad de mi conocimiento bíblico lo que produjo semejantes maravillas. Fue mi disposición incondicional a ser auténtica, a exhibir mi fragilidad más íntima, a admitir sin reservas que sin la intervención divina yo carezco de todo valor y significado, que soy nada sin Él. El Espíritu Santo me impartió una revelación profunda esa noche. La fe genuina no es la ausencia de interrogantes o dudas, no es una convicción ciega. La fe verdadera es la resolución firme de confiar en la providencia de Dios a pesar de la existencia de esas vacilaciones y perplejidades. Es la determinación inquebrantable de persistir en la creencia, aun cuando el entorno circundante grita con vehemencia lo opuesto a nuestras convicciones más arraigadas, aun cuando la realidad parece desmentir toda esperanza. Si estas palabras te inspiran a profundizar tu relación con lo divino, considera unirte a la familia de palabras de Catherine. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, se nos revela una definición sublime y concisa de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Detente un momento y reflexiona sobre esas palabras, certeza y convicción. No se menciona una mera sensación o una vaga esperanza, ni un deseo etéreo. Se habla de una seguridad inquebrantable y una firme convicción, una certeza que arraiga el alma. Pero aquí reside la magnificencia de esta verdad. Esa certeza no emana de nuestra propia psique o capacidad intelectual, procede directamente del Espíritu Santo. Es Él quien nos dota de la aptitud para estar seguros de aquello que anhelamos, aun cuando nuestros ojos físicos son incapaces de percibirlo en el plano material, aun cuando la evidencia es inexistente. Él infunde esa confianza sobrenatural en nuestro ser, una fe que trasciende la razón y se ancla en lo eterno. Rememoro a una mujer que, con el alma lacerada por el dolor, se aproximó a mí al concluir uno de mis servicios. Había perdido a su esposo en un trágico accidente automovilístico, una pérdida devastadora y repentina. Tenía a su cargo 3 pequeños hijos y se sentía completamente desorientada, sin saber cómo iba a subsistir, ni emocional ni económicamente, en ese nuevo y desolador panorama. Señora Catherine, me inquirió con los ojos anegados en lágrimas y la voz apenas audible, un murmullo de desesperación: he orado y orado con toda mi alma, con toda la fuerza de mi ser, pero Dios no responde. Mi fe se está desmoronando inexorablemente. No encuentro el camino para seguir adelante en esta desolación, no veo la luz al final del túnel. Tomé sus manos entre las mías, sintiendo la fragilidad de su ser, y le dije con dulzura y convicción, con palabras inspiradas por el Espíritu: querida hermana, permítame hacerle una pregunta fundamental. ¿Todavía respiras? Ella me miró con desconcierto, asintiendo levemente. Sí, por supuesto, tu corazón todavía late con vida. Sí, tus hijos gozan de buena salud. Sí, gracias a Dios. Entonces, Dios sí está atendiendo a tus plegarias, le susurré con suavidad.
Él te mantiene con vida, Él vela por tus hijos, Él te proporciona la fortaleza necesaria para respirar cada día, un día a la vez. Simplemente su respuesta no se ajusta a la forma en que tú la esperabas o imaginabas, no encaja en tus expectativas. ¿Sabes lo que aconteció con aquella preciosa mujer marcada por la tragedia? 6 meses después, recibí una misiva suya, una carta llena de gratitud y esperanza. Había logrado conseguir un empleo que le permitía no solo proveer para sus hijos, sino también dedicarles tiempo de calidad, algo que parecía imposible antes. Había hallado una comunidad de fe que la había acogido y rodeado de amor y un apoyo incondicional, un refugio en medio de la tempestad. Y lo que es aún más significativo, había encontrado una paz interior que excede toda comprensión humana, una serenidad que desafiaba sus circunstancias. Este estado no se manifestó porque su situación se transformara de la noche a la mañana, sino porque su perspectiva, su forma de ver la vida, había experimentado un cambio radical, una metamorfosis de su espíritu. Aprendió a discernir la mano divina en los pequeños milagros cotidianos, en las bendiciones que antes pasaban desapercibidas, en los detalles más insignificantes. Aprendió a cultivar la fe inquebrantable incluso cuando el panorama parecía desolador y sus esperanzas amenazaban con extinguirse. Y deseo decirte algo, mi amada amiga. Esa es la clase de fe que el Espíritu Santo anhela infundir en ti también. La fe que no está supeditada a las circunstancias externas, la fe que encuentra a Dios en medio de la adversidad. La fe que halla la presencia de Dios en la vorágine de la tempestad, no exclusivamente en la serenidad de la calma, sino en el ojo del huracán. ¿Has notado, al escudriñar las Sagradas Escrituras, que algunos de los encuentros más potentes y transformadores con la divinidad acontecen precisamente en los periodos de mayor adversidad y sufrimiento? Job, en medio de un sufrimiento incomprensible y una pérdida devastadora, descubrió una revelación más profunda de la naturaleza de Dios, una intimidad que nunca antes había conocido. José, sumergido en la desolación de una prisión egipcia, acusado injustamente y olvidado, desveló el propósito trascendental de su existencia, un plan divino que excedía su entendimiento. El rey David compuso sus salmos más conmovedores y hermosos, versos que hoy nos confortan, mientras huía desesperadamente de sus perseguidores y enemigos, con la muerte pisándole los talones. ¿Por qué crees que esto ocurre de esta manera, en esos momentos de oscuridad? Porque es en la penumbra donde nuestra necesidad de la luz se intensifica al máximo, donde su brillo se hace más evidente. Es en el fragor de la tormenta donde valoramos con mayor vehemencia el refugio seguro, donde anhelamos la calma. Es en el abismo del fracaso, en la completa desolación, donde nuestra dependencia de la gracia divina se hace absoluta y manifiesta, donde reconocemos que Él es todo lo que necesitamos. El Espíritu Santo es como un río caudaloso, que, con suavidad y constancia, desborda y fructifica todo aquello que le entregas sin reservas, sin condiciones, sin apego a tus propios planes. Sin embargo, para que su torrente pueda fluir libremente a través de tu vida, para que su poder se manifieste sin obstáculos, es imperativo que, en primer lugar, abras las compuertas de tu corazón de par en par. Has de soltar el control, dejar de aferrarte con tanta vehemencia a tus propios esquemas y planes, a tus visiones limitadas, y permitir que Él, el soberano creador del universo, trace y desarrolle su propia historia en el lienzo de tu vida, una narrativa mucho más grandiosa, más compleja y más perfecta de lo que jamás podrías concebir o soñar con tu mente finita. Su sabiduría excede la nuestra infinitamente. Si buscas la fortaleza y la sabiduría para abrir tu corazón a esa corriente divina que todo lo sana y transforma, te animo a ser parte de la comunidad de Palabras de Catherine. Déjame compartir contigo otra revelación profunda que el Espíritu de Dios me impartió, una verdad que cimbró mis cimientos. Estaba atravesando uno de los ciclos más arduos y desafiantes de mi servicio ministerial. Las críticas, como dardos envenenados, me alcanzaban desde todas las direcciones, hiriendo mi espíritu y mi confianza. Algunos detractores afirmaban que lo que yo realizaba carecía de autenticidad, que los milagros que se manifestaban eran meras escenificaciones teatrales, pura invención. Otros cuestionaban mi investidura y autoridad como mujer para proclamar el mensaje divino, poniendo en duda mi llamado. Había noches en las que permanecía en vela, empapada en lágrimas, cuestionándome si realmente era el Espíritu Santo quien me había llamado o si todo no había sido más que el producto de mi propia fantasía,
de mi imaginación desbordada. La duda se había erigido en mi compañera constante, una sombra persistente en mi sendero, un susurro que no cesaba. Una madrugada, mientras me encontraba sumida en la oración en la intimidad de mi aposento, en ese lugar sagrado de comunión, percibí la presencia del Espíritu Santo de una manera tan tangible, tan innegable, que incluso el ambiente circundante parecía transformarse. El aire se volvió denso con su gloria. Y en esa comunión dulce y sagrada, Él me impartió una verdad que alteró mi vida para siempre, una verdad que disipó la oscuridad. Me reveló que la incertidumbre, la duda, no es el antagonista de la fe, no es su opuesto irreconciliable. La duda, en realidad, es simplemente una oportunidad disfrazada para que la fe se fortalezca y se expanda, para que crezca y madure. Cada vez que experimentamos una vacilación y, a pesar de ella, elegimos creer, nuestra fe se vigoriza, se hace más robusta. Es comparable a un músculo que se desarrolla y crece con el ejercicio constante y la resistencia, con cada desafío que lo pone a prueba. No soy yo, es el Espíritu Santo, me susurró al alma. Y si esta obra es mía, ¿quién podrá detenerla? Si este llamado proviene de mi esencia, ¿quién podrá anularlo? Nadie. Desde aquella noche transformadora, cada vez que las sombras de la duda intentan visitarme, porque sí lo hacen, mi querida amiga, incluso después de largos años de ministerio y servicio a Dios, las recibo no como una amenaza, sino como una invitación celestial, una oportunidad para acercarme más a Él. Una invitación para anclar mi fe con mayor profundidad en la roca inamovible que es Cristo Jesús, mi fundamento. Y sabes lo que deseo preguntarte en este instante, con todo el amor de mi corazón. ¿Qué incertidumbres están robando la alegría de tu corazón, apagando la llama de tu gozo? ¿Qué pensamientos insidiosos intentan persuadirte de que el Creador te ha relegado al olvido, que te ha abandonado a tu suerte? ¿Qué susurros maliciosos del adversario procuran extinguir la flama de tu fe más preciada, debilitando tu confianza? Porque deseo proclamarte una verdad, con toda la autoridad que me confiere el Espíritu Santo, con una convicción inquebrantable. Esas vacilaciones mienten. Ese desánimo es una falacia, esa desesperanza es una ilusión, una artimaña del enemigo para despojarte de tu paz. La verdad irrefutable es que el Altísimo te ama con un amor que no tiene fin, con una devoción eterna e inmutable, un amor que trasciende toda comprensión humana. La verdad es que Él ha trazado designios de bienestar para ti, planes que exceden con creces tu entendimiento actual, planes de prosperidad y esperanza. La verdad innegable es que Él jamás te abandonará ni te desamparará, su fidelidad es inquebrantable, una roca eterna en la que puedes confiar. En el libro del profeta Jeremías se nos revela con claridad: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Comprendes la trascendencia de esta declaración? Él conoce los designios que ha forjado para ti, no son ideas de última hora, ni pensamientos improvisados, son meditaciones de sosiego, de prosperidad, de bienaventuranza, planes que ya existen en su mente eterna. Pero aquí reside el aspecto crucial, mi amada hermana. Para alcanzar ese porvenir anhelado, debemos aprender a mantener nuestra fe incluso cuando todas las circunstancias se desvanecen, cuando todo a nuestro alrededor se derrumba. Debemos aprender a depositar nuestra confianza en sus propósitos divinos, incluso cuando los nuestros se encuentran sumidos en la confusión y la incertidumbre. Para continuar este viaje de discernimiento y confianza en los planes divinos, te animo a suscribirte a Palabras de Catherine. Recuerdo vívidamente una mañana en la que una llamada telefónica transformó por completo mi perspectiva y la de una familia. Provenía de una mujer de nombre María, residente en una pequeña localidad de Texas. Me había escuchado en la radio meses atrás y había comenzado a interceder incansablemente por su hijo de 17 años, quien había permanecido en estado de coma durante 3 largos meses, a raíz de un accidente en motocicleta, una situación desesperante. Señora Catherine, me dijo con una voz temblorosa, apenas audible, quebrada por el dolor, usted afirmó que Dios era capaz de obrar portentos, incluso cuando todo parecía imposible. He implorado día y noche sin descanso, sin cesar, pero mi hijo no despierta. Los médicos insisten en que considere la desconexión de las máquinas. Estoy completamente perdida, no sé qué rumbo tomar, no veo la luz. Mi corazón se conmovió profundamente ante el desgarrador dolor de esta madre, un dolor que traspasaba la línea telefónica,
pero el Espíritu Santo infundió en mi espíritu una verdad que no emanaba de mi propia comprensión humana, una sabiduría divina. María, le dije con firmeza y compasión, con una voz que transmitía una paz que no era mía, deseo que realices un acto de fe. Quiero que te dirijas al hospital y que, al llegar junto a tu hijo, poses tus manos sobre él. Pero, en lugar de orar pidiendo que despierte, eleva una plegaria de gratitud a Dios, agradeciéndole porque Él ya está obrando en la situación, porque su poder ya está en acción. Alábalo por aquello que aún no puedes percibir con tus ojos físicos, por lo que aún no se ha materializado, pero, señora Catherine, me interrumpió con incredulidad. Con una mezcla de desesperación y asombro, ¿cómo puedo hacer tal cosa si todo el panorama luce tan desolador y sin esperanza? Si no hay evidencia alguna, ese es precisamente el momento en que la fe verdadera se manifiesta con mayor esplendor, le repliqué. Cuando nuestra gratitud se eleva a Dios, no por lo que vemos, no por las circunstancias, sino por la certeza inquebrantable de lo que sabemos que Él es capaz de realizar, por su carácter inmutable y su poder. María, con un acto de valentía y entrega, con una fe que nacía de la desesperación, siguió mi consejo. Durante una semana completa, en vez de implorar y suplicar con desesperación, se dedicó a la adoración, a alabar el nombre de Dios. En lugar de fijar su atención en lo que no estaba sucediendo o en el progreso ausente, enfocó su ser en la majestad de quien es Dios, en su soberanía y su bondad. En lugar de alimentar el miedo que la asediaba, nutrió con diligencia su fe incipiente, la pequeña llama de esperanza. Al octavo día, sí, al octavo día, mi amada amiga, su hijo abrió los ojos. No solo emergió del estado de coma, sino que experimentó una recuperación completa, sin ninguna secuela neurológica, un milagro asombroso. Los médicos lo catalogaron como un milagro médico, un suceso sin explicación científica, un enigma inexplicable. Pero tú y yo sabemos con certeza que fue una manifestación asombrosa del Dios viviente, obrada a través de la fe inquebrantable de una madre que aprendió a confiar plenamente cuando todas las circunstancias parecían desmoronarse y la esperanza se extinguía. ¿Comprendes la trascendencia de la diferencia en la situación de María? Ella cesó de batallar contra la adversidad con sus propias fuerzas y comenzó a reposar en la inmutable certeza de las promesas divinas. Dejó de esforzarse por convencer al Altísimo de lo que anhelaba y, en su lugar, se entregó a la convicción de que Él ya conocía sus más profundas necesidades y deseos, y que su plan era perfecto. En ocasiones, mi amada amiga, nuestras plegarias se encuentran tan saturadas de inquietud y ansiedad, tan teñidas por nuestras propias expectativas, que no dejan espacio propicio para que el Espíritu Santo despliegue su poder transformador en toda su magnitud. Nos hallamos tan absortos en indicarle a Dios cómo debe resolver nuestros dilemas, cómo debe actuar en cada situación, que le negamos la oportunidad de asombrarnos con su infinita sabiduría y sus caminos perfectos, caminos que superan nuestra comprensión. ¿Has meditado en la posibilidad de que, quizás, la forma en que el Creador anhela resolver tu situación actual sea radicalmente distinta a la que tú tienes en mente? Que sus sendas sean infinitamente más elevadas que las tuyas y sus pensamientos superen con creces tus propias concepciones. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, se proclama con majestuosidad: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Esto no implica, de manera alguna, que el Altísimo sea indiferente a nuestro sufrimiento o a nuestras penas. Al contrario, significa que Él posee una visión completa y panorámica de la situación, una perspectiva divina, mientras nosotros solo percibimos una ínfima porción, un fragmento de la realidad. Significa que Él conoce el desenlace desde el principio, desde la eternidad, mientras nosotros transitamos la vida, capítulo a capítulo, sin la certeza del porvenir, navegando en la incertidumbre. Para una perspectiva más amplia sobre los designios divinos y el crecimiento espiritual que se revela en la entrega, te insto a visitar Palabras de Catherine. Permítame relatarte una experiencia que grabó una marca imborrable en lo más profundo de mi ser y redefinió mi comprensión del ministerio. Me encontraba ministrando en una modesta iglesia rural, cuya congregación no excedía las 50 almas. La mayoría eran personas de edad avanzada que habían transitado vidas plagadas de adversidades.
labriegos de manos curtidas por el trabajo, madres que habían experimentado la irreparable pérdida de sus hijos, hombres que habían lidiado con la adicción al alcohol durante décadas. Cuando comencé a disertar sobre la magnitud del amor divino, pude discernir en sus semblantes una amalgama de anhelo y escepticismo. Las inclemencias de la vida los habían azotado con tal fuerza que les resultaba arduo concebir que el Altísimo pudiera realmente interesarse por sus problemas, que a sus ojos parecían triviales, insignificantes para un Dios tan grande. Pero, con una dulzura inusitada, el Espíritu Santo comenzó a manifestarse de una manera sutil y tierna. No hubo manifestaciones dramáticas, ni prodigios espectaculares que deslumbraran a la audiencia con fuegos artificiales. Sin embargo, un suceso hermoso empezó a desenvolverse en el interior de cada uno de ellos. Los corazones comenzaron a desvelarse, a abrirse a la luz del amor divino. Una anciana que, durante años, había albergado una amargura profunda a causa del fallecimiento prematuro de su cónyuge, rompió en llanto. Pero no eran lágrimas de dolor, sino de una liberación profunda y sanadora, un río de perdón. Un hombre que no había logrado perdonarse a sí mismo por los yerros cometidos en el pasado, por sus fracasos y pecados, esbozó una sonrisa por primera vez en años, una expresión de genuina alegría que iluminó su rostro demacrado. ¿Sabes lo que había ocurrido en aquel humilde recinto? Más allá de lo evidente, el Espíritu Santo no había alterado sus circunstancias externas. No había revivido al esposo de la anciana, ni había borrado los errores del pasado del hombre con una varita mágica. No, su obra fue infinitamente más profunda. Había sanado sus corazones, había restaurado sus almas, había restaurado en ellos la capacidad de creer, de confiar, de que Dios los amaba incondicionalmente, a pesar de las adversidades que habían experimentado y las heridas que los marcaban. Y esa noche aprendí una lección invaluable. En ocasiones, el prodigio más significativo no reside en la transformación de las circunstancias externas. A veces el milagro más grandioso es nuestra propia metamorfosis interior, la renovación de nuestro espíritu, que hallamos la serenidad en medio de la tormenta, que descubrimos la alegría en la vorágine del dolor, que experimentamos la esperanza resplandecer cuando todo parecía sumido en la oscuridad más profunda. Ese es el verdadero milagro. ¿Qué herida profunda necesita ser sanada en tu alma hoy, mi apreciada amiga? ¿Qué cicatrices del pasado continúan sangrando en secreto, desvelando una aflicción oculta que te carcome por dentro? ¿Qué desilusiones han endurecido tu corazón, levantando muros que te apartan de la cercanía con el Altísimo, de su amor restaurador? ¿Qué temores infundados sobre el porvenir están despojándote de la paz que deberías experimentar en el presente, una paz que sobrepasa todo entendimiento? Deseo que tengas la plena certeza de que el Espíritu Santo conoce cada una de esas laceraciones, cada punzada de dolor que sientes, cada suspiro de angustia. Él ha contabilizado cada lágrima que has vertido en la soledad de tu aposento, en la privacidad de tu dolor. Él ha escuchado cada plegaria susurrada en la madrugada, cuando el insomnio te mantenía en vela. Y su anhelo más profundo es sanar no solo el panorama de tu existencia, sino la esencia misma de tu corazón, tu espíritu. En el Salmo 147, versículo 3, la Sagrada Escritura nos conforta con esta verdad inmutable. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Observa detenidamente que no se afirma que el asterisco puede asterisco sanar, se proclama que el asterisco sana asterisco. Es su naturaleza intrínseca, su esencia divina, su misión. Es lo que Él realiza de forma inherente, es parte de su ser. Sin embargo, para que su bálsamo sanador pueda aplicarse sobre nuestras heridas, es fundamental que estemos dispuestos a revelarle dónde reside el dolor, a exponer nuestras vulnerabilidades. Debemos cesar de simular que todo está bien cuando no lo está, de esconder nuestra aflicción. Hemos de ser honestos y transparentes con Él y con nosotros mismos, respecto a nuestras necesidades más profundas y urgentes, a nuestros más íntimos anhelos y temores. Para seguir cultivando una fe que sana y transforma, para vivir la plenitud de su restauración, te invito a suscribirte a Palabras de Catherine. Si anhelas seguir creciendo en esta búsqueda incesante del Espíritu Santo, mi querida hermana, te sugiero la lectura de algunos textos que han sido un manantial de bendición para incontables vidas. Son recursos literarios que pueden potenciar tu incursión en esa intimidad con la divinidad que tanto anhelamos, ese caminar de la mano del Creador. Hallarás los enlaces en la descripción adjunta para que puedas explorarlos en la plataforma de Amazon.
No es imprescindible que los adquieras, pero si sientes que tu alma requiere una mayor nutrición espiritual, un alimento para tu espíritu, allí se encuentran como una dádiva de mi espíritu al tuyo, una semilla de fe. Ahora permítame adentrarnos un poco más en esta travesía de fe que nos convoca, una exploración de las profundidades del amor divino. Hubo una interrogante que me atormentó durante años, una cuestión que resonaba en lo más profundo de mi ser y de mi ministerio. ¿Por qué permite el Creador que padezcamos, que experimentemos el sufrimiento? Si en verdad nos ama con tanta devoción y nos considera sus hijos predilectos, era un cuestionamiento que no solo emergía de mi propia experiencia personal, de mis propias vivencias dolorosas, sino también de los miles de individuos que habían acudido a mí, en busca de respuestas en medio de su propio tormento y su aflicción. Recuerdo de manera particular a una jovencita, de apenas 20 años, que había experimentado la irreparable pérdida de su pequeño de 6 meses, arrebatado por una enfermedad súbita. Acudió a uno de mis servicios con los ojos vacíos, la mirada desprovista de brillo, el corazón pulverizado en 1000 pedazos, inquiriéndome cómo podía seguir creyendo en un Dios que había permitido la partida de su amado hijo, de su más preciado tesoro. No poseía respuestas fáciles o superficiales para ofrecerle en aquel momento de su desolación, no tenía explicaciones lógicas que pudieran mitigar su dolor, pero el Espíritu Santo me brindó algo infinitamente superior a cualquier explicación. Me concedió su inefable presencia, su consuelo que todo lo abarca. Él me enseñó que en ocasiones no es imprescindible comprender los designios divinos para poder confiar plenamente en su sabiduría infinita. A veces solo necesitamos la certeza de que no estamos solos en nuestra aflicción, que Él nos acompaña en cada paso, que su mano nos sostiene. Le dije a esa joven, con la voz embargada por la emoción, con lágrimas en mis propios ojos: «Hija amada, no tengo la potestad de explicarte por qué el Altísimo permitió este suceso, este dolor tan inmenso, pero sí puedo asegurarte esto. Él lloró a tu lado cuando tú derramaste tus lágrimas. Él experimentó tu dolor como si fuera el suyo propio, porque Él es un Dios que sufre con sus hijos. Y Él posee un propósito, un plan para transformar incluso esta tragedia en algo hermoso y redentor, aunque en este instante tu visión no pueda discernirlo. Aunque todo parezca oscuro y sin sentido». 6 meses después de aquella conversación, esa misma jovencita había fundado un grupo de apoyo, dedicado a madres que habían sufrido la dolorosa pérdida de sus retoños. Su propio sufrimiento se había metamorfoseado en su labor ministerial, en un don para consolar a otros, para brindarles esperanza y comprensión. Su quebrantamiento se había convertido en su fortaleza para edificar y sanar a otras almas afligidas, no porque el dolor fuera en sí mismo un bien, sino porque Dios es tan inmenso en su poder que puede tomar nuestros fragmentos rotos y con ellos crear una obra de arte incomparable, una obra de redención y gracia. ¿Sabes lo que el Espíritu Santo me instruyó a través de aquella vivencia? Que la fe genuina no implica la ausencia de interrogantes o perplejidades, no significa no tener dudas. La fe verdadera es la determinación inquebrantable de confiar en el carácter inmutable de Dios, aun cuando nuestra mente humana no logre comprender sus métodos o sus caminos. En el libro de Job se expresa con una fe inquebrantable: «Aunque Él me quitare la vida, en Él esperaré». Esas son palabras que emanan de una fe que ha sido purificada en el crisol del sufrimiento y ha emergido fortalecida. Es la fe que en medio de la adversidad proclama: «No comprendo lo que sucede, pero conozco a mi Dios, y Él es bueno, infinitamente bueno, y su plan es perfecto, pero aquí reside la belleza de la verdad, mi apreciada amiga». No es necesario que alcances ese nivel de fe de forma instantánea, no es un salto cuántico. La fe se desarrolla de manera gradual, como una semilla diminuta que con el tiempo y la nutrición se convierte en un árbol majestuoso y frondoso, con raíces profundas y fuertes. El Espíritu Santo es infinitamente paciente contigo. Él comprende tus dudas, tus luchas internas, tus momentos de debilidad y flaqueza. ¿Recuerdas la narrativa del hombre que, con una sinceridad conmovedora, le dijo a Jesús: «Creo, ayuda mi incredulidad»? Esa es una de las plegarias más honestas y conmovedoras que se registran en toda la Sagrada Escritura. Es la súplica de alguien que anhela creer con mayor profundidad de lo que realmente lo hace en ese momento, que desea fortalecer su fe. ¿Y sabes algo? Jesús no lo rechazó por su honestidad. Al contrario, obró un milagro transformador en su existencia, honrando su deseo de creer.
Si anhelas cultivar esa fe genuina y presenciar milagros en tu vida, no dudes en unirte a la creciente comunidad de palabras de Catherine. Quizás esa sea tu propia plegaria en este día, un clamor desde lo más profundo de tu ser. Señor, creo. Ayuda mi incredulidad. Tal vez te encuentras aquí escuchando estas palabras porque anhelas creer, pero tu fe se siente tan diminuta, tan insuficiente, tan incapaz de mover montañas como un grano de arena. Permítame compartir contigo una verdad que puede transformar tu perspectiva para siempre. La fe no se cuantifica por su tamaño, por su magnitud, sino por el objeto en el que se deposita. Una fe minúscula, depositada en un Dios inmenso, es infinitamente más potente que una fe grandiosa, cimentada en algo insignificante, en algo que carece de poder. Tu fe puede sentirse como un grano de mostaza, la más pequeña de las semillas, pero si está cimentada en el Dios que creó el universo con una palabra, que sostiene los astros con su aliento, esa fe tiene el poder de desplazar cumbres, de mover montañas aparentemente inamovibles, de transformar lo imposible en realidad. Permítame relatarle un instante crucial en mi existencia que ilustra de manera perfecta esta profunda verdad sobre la fe y la provisión divina. Me encontraba enfrentando una severa crisis financiera en el ámbito de mi labor ministerial. Las cuentas se amontonaban, los gastos eran abrumadores, las donaciones habían mermado drásticamente, y yo me sentía completamente desorientada, sin saber cómo íbamos a poder seguir adelante con la obra, con el ministerio. Mi fe se sentía tan frágil que apenas lograba sostenerla con mis propias manos, como un hilo a punto de romperse. Una noche, tras horas de ferviente oración y súplica, de clamar al Altísimo, tomé mi Biblia y la abrí al azar, permitiendo que mis ojos se posaran en algún pasaje. Mi mirada recayó en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Había leído ese versículo incontables veces a lo largo de mi vida, cientos de veces, familiarizándome con su contenido, pero esa noche, el Espíritu Santo infundió vida en él, lo hizo vibrar en lo más profundo de mi corazón, lo convirtió en una realidad palpable. No era simplemente una promesa escrita en un libro antiguo, era una palabra directa, viva y específica, emanada de Dios para mi situación particular y apremiante, una respuesta divina a mi clamor. ¿Sabes lo que hice en aquel momento de revelación? No elevé una oración pidiendo dinero con desesperación, ni realicé llamadas telefónicas en busca de donantes o benefactores, no busqué soluciones humanas. Simplemente le expresé mi gratitud al Altísimo por su provisión inminente, aun cuando mis ojos físicos eran incapaces de percibirla, aun cuando la cuenta bancaria estaba vacía. Le agradecí por su fidelidad inquebrantable, incluso cuando las circunstancias externas clamaban lo contrario, sembrando la duda y el desánimo. 3 días después, recibí una llamada telefónica de una mujer a quien jamás había tenido el privilegio de conocer ni de quien había escuchado hablar de mi labor ministerial. Había sintonizado uno de mis programas de radio por pura casualidad mientras conducía por la ciudad, sin intención alguna. El Espíritu Santo le había infundido en su corazón la urgencia de enviarme una ofrenda, un impulso divino. La cantidad que recibió era exactamente la suma que necesitábamos para saldar todas las deudas pendientes y para sostener el ministerio durante 6 meses adicionales. ¿Coincidencia? No, mi amada amiga. Fue la mano de Dios, honrando una fe que, aunque pequeña en su magnitud, era genuina en su esencia, cimentada en su carácter. Fue Él manifestando que lo relevante no es la dimensión de nuestra fe, sino la grandeza inmensurable de nuestro Dios, que su poder no conoce límites y que Él es fiel a cada una de sus promesas. Deseo formularte una interrogante que tiene el potencial de reorientar tu existencia, de darle un nuevo sentido. ¿En qué estás depositando tu fe en este momento? ¿En tus propias habilidades y capacidades limitadas, en tu inteligencia finita, en la benevolencia de otras personas que también son falibles, en la coyuntura de las circunstancias que te rodean, que son inconstantes, o la estás cimentando en el Dios que permanece inmutable, que jamás falla en sus promesas, que nunca te abandonará ni te desamparará, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Porque permítame compartirte una verdad que he aprendido a lo largo de décadas de transitar de la mano del Espíritu Santo. Todo en esta vida terrenal puede colapsar, todo puede desvanecerse. Tu salud puede debilitarse,
Tus finanzas pueden tambalearse, tus relaciones interpersonales pueden fracturarse, tus más preciados planes pueden desvanecerse como humo. Pero hay algo que nunca, bajo ninguna circunstancia, perecerá ni fallará, y ese es el amor inagotable y la fidelidad inquebrantable de Dios hacia ti, una verdad que permanece eternamente. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, la Sagrada Escritura nos consuela con esta verdad: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Comprendes la profundidad de esta declaración? Sus compasiones y bondades se renuevan cada amanecer, con cada nuevo día que llega. No importa cuántas veces hayas errado en el camino, no importa cuántas veces te hayas sentido desilusionada por las vicisitudes de la vida, por las traiciones o los fracasos, no importa cuántas veces hayas perdido la esperanza y la hayas visto desvanecerse en la oscuridad. Cada nueva mañana te brinda una oportunidad fresca para experimentar la magnitud de su fidelidad inagotable, su amor que nunca falla, para seguir descubriendo cómo las misericordias divinas pueden renovar cada uno de tus días y cómo puedes caminar en la plenitud de su bondad. Te animo a unirte a palabras de Catherine. Rememoro a una mujer que acudió a mí después de uno de mis servicios, con el alma devastada por una revelación dolorosa. Había estado unida en matrimonio durante 30 años cuando descubrió que su esposo le había sido infiel durante la mayor parte de su convivencia. Su mundo, construido sobre pilares de confianza y amor, se había desplomado en un instante, dejando solo escombros. Su fe, otrora inquebrantable y sólida como una roca, había vacilado, se sentía como si todo en lo que había creído fuera una elaborada mentira, una farsa cruel. Señora Catherine, me dijo con una voz cargada de amargura y desilusión, con un dolor que atravesaba el alma: si Dios realmente me amara, ¿por qué permitió que esto me ocurriera? ¿Por qué no me protegió de semejante dolor? He sido una esposa leal, he servido con diligencia en la iglesia, he procurado obrar con rectitud. ¿Dónde se encontraba Dios cuando mi mundo se desmoronaba en pedazos? Su dolor era tan palpable, tan genuino y profundo, que pude sentirlo resonar en lo más recóndito de mi propio corazón, una punzada de empatía. Pero el Espíritu Santo me proveyó de palabras que no emergían de mi limitada sabiduría humana, de mi propia razón. Querida hermana, le dije, sosteniendo sus manos temblorosas entre las mías, sintiendo la fragilidad de su ser, Dios no fue el autor del pecado de tu esposo. Él no instigó esa traición. Él le concedió el libre albedrío, tal como nos lo otorga a cada uno de nosotros, pero lo que sí puedo prometerte con absoluta certeza es que Él no permitirá que tu sufrimiento sea en vano. Él tomará este quebranto, esta profunda herida que el enemigo anhelaba usar para aniquilarte, y lo transformará en tu mayor fortaleza, en un testimonio viviente de su poder redentor y sanador. ¿Cómo puede algo positivo emanar de tanta traición y desengaño, de un dolor tan inmenso?, me inquirió, mientras las lágrimas surcaban sus mejillas, reflejando su incredulidad. No puedo explicarte el cómo, con exactitud le respondí con una sinceridad que brotaba del alma, pero tengo la certeza de quién puede hacerlo. El mismo Dios que tomó la cruz, el símbolo más terrible del sufrimiento y la ignominia, y la transfiguró en la expresión más hermosa y sublime del amor incondicional, Él puede tomar tu dolor y transformarlo. 2 años más tarde, esa mujer admirable se había convertido en consejera para otras mujeres que atravesaban divorcios difíciles. Su experiencia, por dolorosa que había sido, se había transmutado en su labor ministerial en un bálsamo para sanar. Su herida se había convertido en su don para restaurar a otras almas afligidas, un faro de esperanza. ¿Sabes lo que había sucedido en la vida de aquella valiente mujer que había abrazado la fe en medio de su dolor? Ella había aprendido la misma verdad que el Espíritu Santo anhela infundir en ti también: que el Altísimo es capaz de escribir su narrativa más espléndida con la tinta de nuestras propias lágrimas, de componer una obra maestra, que Él puede componer su sinfonía más gloriosa utilizando las notas discordantes de nuestro sufrimiento, de nuestra angustia. Pero aquí reside la clave esencial, mi amada amiga. Para que Dios pueda utilizar nuestro dolor de esta manera redentora y transformadora, debemos entregárselo por completo, sin reservas. Hemos de soltar el asidero de la amargura y permitir que Él transforme nuestras heridas más profundas en sabiduría y nuestras cicatrices en fortaleza inquebrantable, en un testimonio de su gracia.
para seguir recibiendo mensajes que transforman el dolor en propósito, que convierten la adversidad en un trampolín para la fe. Te animo a explorar palabras de Catherine. Recuerda, mi preciosa hermana, que cuando todo parezca fallar, cuando las puertas se cierren abruptamente y los caminos se sumerjan en la oscuridad, es precisamente en ese punto donde la fe verdadera comienza a resplandecer con mayor intensidad. Ahí es donde aprendes que no necesitas comprenderlo todo para depositar tu confianza plena. Ahí es donde descubres que Él es, en verdad, más que suficiente para suplir cada una de tus necesidades, incluso las que no conoces. Tu historia no ha terminado. Dios aún está escribiendo capítulos sublimes en el libro de tu vida, y este capítulo difícil que estás atravesando, este también será utilizado para su gloria inmensa y para tu bien supremo. No te pierdas lo último que el Espíritu Santo tiene para ti, lo que cambiará tu vida para siempre. Asegúrate de suscribirte hoy mismo a Palabras de Catherine y transforma tu fe para siempre. Hasta que nos volvamos a encontrar en Palabras de Catherine, donde la fe florece.